Bienvenidos a la materia Fundamentos de Radiología y Enfermería Radiológica de la Licenciatura en Producción de Bioimágenes UNPAS. En este video daremos una breve introducción a lo que es la radiología y mencionaremos otros métodos de producción de bioimágenes. La radiología es una especialidad cuyo fin es el diagnóstico o tratamiento de enfermedades mediante la utilización de métodos de imagen, basados en radiaciones ionizantes, como los rayos X. También existen otros métodos de producción de bioimágenes que utilizan otras fuentes de radiaciones, como el ultrasonido para la ecografía, campos magnéticos en el caso de resonancia magnética, etc. La radiografía es una o más imágenes de una parte anatómica producida justamente por la acción de los rayos X. ¿Qué es una radiación ionizante? Las radiaciones ionizantes son aquellas capaces de producir cambios a nivel celular. ¿Qué quiere decir esto? Que nos pueden llegar a afectar a nivel celular, producir daños o muerte. Además de los rayos X, se consideran radiaciones ionizantes a los rayos ultravioletas en determinadas longitudes de onda. En otras no son dañinas, sino que son necesarias para nosotros para asimilar ciertas vitaminas, por ejemplo. Y también son consideradas radiaciones ionizantes a los rayos gamma. Otras energías como el ultrasonido, los campos magnéticos, no son ionizantes, es decir, que no producen daños a nivel celular. Esta especialidad ya centenaria, ¿sí?, comienza por el descubrimiento de los rayos X por el científico Röntgen en el año 1895. Vamos a ver ahora una breve reseña histórica. Wilhelm Conrad Röntgen fue un físico de esa época. Nació en 1845 en un pueblo de Alemania llamado Lennep. En su niñez se muda junto a sus padres a Holanda, y allí lo expulsan de la escuela por un absurdo incidente que tiene, y esto más tarde lo imposibilita su ingreso a la universidad. Por lo que se muda a Suiza, a Zúrich, a terminar sus estudios. En 1868 se recibe de ingeniero mecánico y retorna a Alemania a trabajar en la cátedra de Würzburgo. Para el año 1880 lo nombran rector de la universidad. Vamos a ver la imagen ahora del aula de Röntgen, ¿sí?, por aquellos años. Röntgen descubre los rayos X por accidente, ¿sí? En esa época, los físicos estudiaban el paso de la corriente eléctrica a través de los gases, ¿sí?, a través de unos tubos que poseían dentro distintos tipos de gases enrarecidos y a distintos grados de vacío. Hacían pasar la corriente, ¿sí?, y estos tubos se iluminaban dependiendo del gas que tenían dentro. En este ejemplo es un tubo de Itov Krupp, también otro físicos de la época. Y bueno, Röntgen estaba utilizando estos tubos, ¿sí? Él utilizaba el tubo modificado por Lenard, que era también otro físico de la época. Estos tubos poseían dentro un electrodo negativo, ¿sí?, que en la imagen sería el lado de nuestra derecha. Este producía electrones cuando se los conectaba a la corriente, ¿no? Y en el lado opuesto se iluminaba. Estos electrones viajaban, ¿sí?, atravesaban el gas y este gas se iluminaba.
Röntgen trabajaba en este tubo el 8 de noviembre de 1895, lo tapa con un cartón negro, y se da cuenta que cerca de su mesa de trabajo había una placa que tenía una sustancia llamada platino de bario, la cual se ilumina, ¿sí?, cuando el tubo estaba conectado. Pero observó que esto no podía ser a causa de los rayos catódicos, porque los rayos catódicos se propagaban en línea recta y a pocos centímetros. Él se da cuenta de que algo extraño estaba sucediendo, entonces aleja la placa, pero esta se seguía iluminando mientras el tubo estaba conectado. Entonces se dio cuenta que se debía a causa de otro tipo de radiación que viajaba a más largas distancias, ¿sí? Era desconocida, por eso la llamó rayos X, ¿sí? Los rayos X no se desviaban por campos magnéticos, no se detenían por la mayoría de los cuerpos opacos, se atenuaban, sí, o sea, se frenaban. Pero bueno, él comprobó que también otras placas fotográficas de esa época, que estaban cerca también, aunque estaban tapadas, también se habían velado. Así que él sigue trabajando, ¿sí?, días y noches, y el 22 de diciembre de 1895 le pide a su esposa Berta que coloque su mano sobre una de las placas fotográficas, ¿sí? Él hace incidir los rayos X sobre la mano de ella, y después de 15 largos minutos logra ver el esqueleto de la mano de su esposa junto con su anillo de casada. Esta es la primera radiografía que se le hace a un ser humano. Él no quiso tener los derechos del experimento porque decía que la única manera de que la investigación siguiera creciendo era que los rayos X fueran libres. Y el descubrimiento de los rayos X tuvo una rápida difusión internacional, un enorme impacto popular. Él no quiso obtener beneficio comercial, pero sí lo quiso obtener Edison. Edison quiso tener la patente, pero bueno, no la pudo obtener. Entonces lo que construye es su propio aparato de fluoroscopía. Este aparato lo presentan en 1896 en una exposición en Nueva York. La gente podía ir y ver su cuerpo a través de ese aparato. El asistente de Edison, Daly, que se muestra en esta imagen, comienza a sufrir lesiones en la piel de la mano, quemaduras que le provocan la amputación de su mano y más tarde su muerte. Fue una de las primeras personas víctimas de excesos de radiaciones ionizantes. Finalmente, Röntgen obtiene el premio Nobel en 1901 por su descubrimiento revolucionario. Las primeras aplicaciones médicas y los avances posteriores tenían que ver con los siguientes elementos básicos que utilizó Röntgen, que luego se han ido desarrollando y agregado otros componentes, ¿verdad? Se trataba de un generador de corriente, que está señalizado con la imagen A. Con la imagen B está señalizado el tubo de Hittorcruz. Y con la imagen C está señalizada la pantalla de platino cianuro de bario, que era lo que utilizaba en esa época. El primer examen radiológico se realizó en 1896. Vemos que el médico era el que realizaba el estudio, sin ningún tipo de protección. Podemos observar una especie de biombo, pero no sabemos de qué material estaba confeccionado.
y en esa época como recién se descubría, no se conocía demasiado los efectos que podía producir. Los generadores de corriente que utilizaba Röntgen eran de corrientes bajas, de pocos miliamperios, y voltajes bajos de hasta 50 kilovoltios. Para hacer la radiografía de la mano de su esposa tardó 15 minutos. Con los avances se comprobaron que al aumentar la potencia de los generadores, se reducía el tiempo de exposición, se llegó a reducir a 20 segundos en 1903, y posterior a poco más de un segundo. En 1907 se presenta una fuente de potencia de alto voltaje, pero como no se podían aplicar en el tipo de tubo que existía en esa época, se tuvo que esperar entonces hasta el desarrollo de otros más resistentes. En 1913 el ingeniero Coolidge desarrolla el tubo de alto vacío, que fue una modificación al tubo Krupp. Acá vemos una representación gráfica, los componentes dentro de la ampolla está señalizada en negro. El lado negativo, representado con la letra C, consistía en un anillo o espiral de tungsteno que al calentarse por medio de una corriente eléctrica producía electrones. Cuando se le aplicaba un voltaje determinado, esos electrones viajaban atraídos por el otro lado, el lado positivo, que está marcado con la letra A, que también consistía en una pastilla de tungsteno, y estos electrones impactaban en esa zona y se generaban los rayos X. Gracias al progreso de la fotografía, se pudo comprobar que los rayos X alteraban los componentes de las placas fotográficas, permitiendo obtener una imagen que luego de un proceso de revelado se podía convertir a una imagen visible y duradera, ¿no? Las primeras aplicaciones se utilizaron para la localización de cuerpos extraños, metálicos y detección de fracturas y luxaciones. El trabajo diario de un servicio de radiodiagnóstico es variado, muchas veces muy intenso, ¿sí? El técnico radiólogo, licenciado en producción de bioimágenes, debe trabajar codo a codo con el médico radiólogo y con sus compañeros. Él es el encargado de obtener las imágenes radiológicas lo mejor posible, cuidando al paciente y a su equipo de trabajo. Luego el médico radiólogo será quien informe las imágenes obtenidas, ¿no? Los técnicos y licenciados debemos tener una alta capacitación, mucho conocimiento en constante perfeccionamiento por los avances tecnológicos constantes, y por supuesto, y lo quiero recalcar, es la mejor atención que se le pueda brindar al paciente. Esto es lo que se espera del perfil de técnico radiólogo o licenciado en producción de bioimágenes. Les quiero dar la bienvenida y han elegido una hermosa carrera. Espero que disfruten de todo este año que tendremos por delante. Hasta acá la clase de introducción, nos vemos pronto.